Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más importantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 15 de marzo de 2023 y estos son nuestros titulares. El Papa Francisco ha cumplido 10 años al frente de la Iglesia, después de la sorprendente renuncia de su predecesor Benedicto XVI. Ha terminado el Sínodo Alemán, aprobando normas que van desde la bendición a parejas homosexuales hasta la aceptación de la ideología de género. El Papa ha modificado el Consejo de Cardenales que le asesoran en el gobierno de la Iglesia. Ha excluido de él al cardenal alemán Marx. El presidente comunista de Nicaragua ha aumentado la represión contra la Iglesia Católica. Se ha incautado 2 universidades católicas. Francisco ha cumplido 10 años al frente de la Iglesia Católica. Su elección tuvo lugar después de la sorprendente renuncia de su predecesor Benedicto XVI. El pasado lunes día 13 se cumplieron 10 años desde la elección del entonces cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, como obispo de Roma y vicario de Cristo. Asumió el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, con el que dijo querer identificarse. El Papa quiso celebrar ese aniversario casi en la intimidad. A las 8 de la mañana celebró la Santa Misa en la capilla de la Casa Santa Marta, donde vive, acompañado por los cardenales que viven en Roma y por sus más cercanos colaboradores. Los 10 años de gobierno de la Iglesia por parte de Francisco han estado marcados por el esfuerzo por reformar estructuralmente la Curia Vaticana, corregir los abusos económicos en su administración y aplicar para la Iglesia un camino basado en la sinodalidad. También han estado marcados por sus numerosos conflictos, provocados por algunas de sus decisiones, como las limitaciones a la celebración de la misa tradicional o por decisiones adoptadas por episcopados como el de Alemania. En este tiempo ha llevado a cabo numerosos viajes internacionales, algunos de elevado riesgo, como el que hizo a Sudán del Sur. También ha intentado intervenir como mediador, sin éxito, en los grandes conflictos internacionales como la guerra de Siria o la actual guerra de Ucrania. Aunque a sus 86 años no faltan los rumores sobre su dimisión, ha reiterado que no imitará a su predecesor, salvo que su salud empeore gravemente y se haga imposible seguir gobernando una iglesia que tiene casi 1.400 millones de feligreses. El sínodo alemán ha puesto final a su andadura. Se han cumplido las predicciones y en su asamblea final se han aprobado normas contrarias a la doctrina de la Iglesia. 4 al menos han sido las normas aprobadas por el sínodo alemán. La primera consistió en pedir que se permitiera la ordenación de hombres casados. La segunda, que se permitiera a los laicos predicar en las misas, bautizar y celebrar matrimonios. La tercera, que se bendijeran las uniones no sacramentales como las de las parejas homosexuales o heterosexuales no casadas por la Iglesia. La cuarta, que se reconociera la ideología de género y como consecuencia que se admitiera al sacerdocio a los transexuales. Para evitar que se produjera una minoría de bloqueos por parte de los obispos, si un tercio de ellos votaba en contra, no se podían aprobar las conclusiones. Se decidió suprimir las votaciones secretas. El miedo al acoso que iban a sufrir los que se opusieran llevó a que muchos obispos decidieran abstenerse y solo unos pocos votaran en contra de las resoluciones debatidas. Sobre el primer punto, el del celibato sacerdotal, el sínodo alemán no aprobó que se ordenaran sacerdotes a hombres casados, sino que se pidiera al Vaticano que aboliera esa norma, existente en la Iglesia latina desde hace más de 1000 años, aunque no está presente en la Iglesia católica de rito griego. El camino sinodal alemán también aprobó permitir la predicación de los laicos en la celebración de la misa, la celebración del bautismo oficiadas por laicos y la celebración del sacramento del matrimonio por parte de laicos.
Esto fue precedido por un debate sobre la posibilidad de que los laicos confesaran y dieran la unción de los enfermos, que al final no se aprobó. El tercer punto fue la aprobación de la bendición a toda clase de parejas no casadas por la Iglesia, tanto integradas por homosexuales como por heterosexuales. Con solo 9 obispos votando en contra, se aprobó algo prohibido expresamente hace 2 años por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por último, se aceptó la ideología de género, por lo que el sexo masculino o femenino no está relacionado con la biología. Se pidió que se inscribiera en los libros de bautismo el nuevo sexo de las personas que se lo hubieran cambiado legalmente. Con consecuencia, dado que las mujeres pueden pasar a ser consideradas hombres, se pidió que los transexuales fueran admitidos al sacerdocio y también a los noviciados de las congregaciones religiosas según el sexo que cada uno hubiera decidido tener. El acceso a los oficios de ordenación eclesiástica y a las vocaciones pastorales no debe excluirse de forma generalizada, incluso para los bautizados y confirmados intersexuales y transexuales, sino que debe examinarse en cada caso de forma individual, afirma el documento aprobado. El Sínodo recomienda a todas las comunidades eclesiales que permitan a las personas intersexuales y transexuales acceder en igualdad de condiciones a un instituto de vida consagrada o a una sociedad de vida apostólica, o permanecer en ellos, al tiempo que supriman la determinación del género por los caracteres sexuales externos para los candidatos al sacerdocio. El cardenal Marx de Múnich ha sido excluido por decisión del Papa del nuevo Consejo de Cardenales, que le asesora en el gobierno de la Iglesia. El cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha sido nombrado por el Papa Francisco como miembro del C9, el Consejo de Cardenales que asesoran al pontífice en el gobierno de la Iglesia. Para el mismo consejo, el Papa también ha nombrado al cardenal luxemburgués Jean-Claire Hollerich, jesuita, conocido por ser favorable a la bendición de parejas homosexuales. Hollerich es el relato general del Sínodo de los Obispos y preside el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Otro cardenal nuevo en el Consejo es el español Fernando Érgez, actual presidente del Gobernatorato de la Ciudad del Vaticano y perteneciente a los Legionarios de Cristo. También entran por primera vez en el Consejo los cardenales Lacroix, arzobispo de Quebec, y Da Rocha, arzobispo de San Salvador, en Brasil. Se mantienen en el cargo los cardenales Parolin, secretario de Estado, Ambogo, arzobispo de Kinshasa, Gracias, arzobispo de Mumbai, y O'Malley, arzobispo de Boston. Dejan de estar los cardenales Maradiaga, ya jubilado, y Marx, todavía arzobispo de Múnich. El presidente de Nicaragua, el comunista Ortega, ha aumentado sus represiones contra la Iglesia, ha prohibido las procesiones y se ha incautado 2 universidades. El gobierno nicaragüense ha anulado la personalidad jurídica y ha confiscado los bienes de Cáritas y de 2 universidades católicas, cerrándolas. Un acuerdo ministerial publicado en la edición del 7 de marzo del periódico oficial del gobierno nicaragüense, La Gaceta, afirma que se ha cancelado la personalidad jurídica de la Universidad Juan Pablo II y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, por incumplimiento de las leyes que la regulan. Acuerdos ministeriales separados publicados en la edición del 7 de marzo de La Gaceta afirman que tanto Cáritas en la diócesis de Jinotega como la más grande Cáritas Nicaragua acordaron la disolución voluntaria y liquidación por decisión unánime de sus miembros. Las recientes medidas contra las 2 universidades y Cáritas se producen tras el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez de Matagalpa, quien tras rechazar el exilio fue condenado el 10 de febrero por el gobierno a 26 años de prisión, desposeído de su ciudadanía y condenado a pagar una cuantiosa multa, acusado de traición, atentado contra la integridad nacional. Ortega, además, ha prohibido la celebración en las calles del Vía Crucis y de procesiones de Semana Santa. Todo ello tendrá que llevarse a cabo en el interior de los templos por miedo a que se conviertan en manifestaciones de protesta contra su dictadura.
Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las conclusiones del Sínodo alemán, que entre otras cosas pide la ordenación de transexuales. Los historiadores suelen estar de acuerdo en que el momento en que comenzó el cisma de Lutero fue el día en que él clavó las 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. Era el año 1517. Lutero tardó aún 4 años en ser excomulgado. 4 años que fueron muy provechosos para él y para su herejía, que pudo difundirse sobre todo por el norte de Europa. Eso también es una opinión común de los historiadores. Pues bien, estoy convencido de que lo que ha ocurrido este fin de semana es el inicio de un nuevo cisma equiparable a aquel acto simbólico de clavar las tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de Todos los Santos. Lo que ha ocurrido este fin de semana ha sido la conclusión del sínodo alemán. No han evitado el choque, no han intentado acercar lo más mínimo posturas con lo que el Vaticano había ido diciendo y con lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Han ido abiertamente al choque y lo han hecho además usando sus queridos métodos dictatoriales. Por ejemplo, prohibir las votaciones anónimas, que las votaciones fueran nominales, que todo el mundo supiera lo que vota el otro. Así han conseguido que un número importante de obispos se abstuviera y que solo un pequeño grupo de obispos votara en contra de lo que se ha aprobado. ¿Por qué se han abstenido estos obispos? Por miedo. No han sido valientes, han sido muy cobardes. Pero el acoso a que se ven sometidos todos aquellos que no están de acuerdo con los que oficialmente se dicen tolerantes, les ha hecho a no defender sus principios. Y así han sido aprobadas estas conclusiones que son claramente cismáticas. Por ejemplo, primera, pedir que desaparezca el celibato obligatorio de los sacerdotes. Segunda, que los laicos, entiéndase sobre todo las laicas, puedan predicar las homilías en las misas, celebrar bautizos y celebrar bodas. Tercera, que se puedan bendecir todo tipo de parejas al margen de si están o no casadas por la Iglesia. Parejas integradas por personas homosexuales, parejas integradas por personas que no se han casado ni siquiera civilmente, o parejas integradas por personas casadas civilmente pero no sacramentalmente. Bendición de parejas de todo tipo, y de hecho ya se ha aprobado, se ha decidido que se tiene que crear un tipo de liturgia especialmente adaptados a estos casos. Cuarto, aceptación completa de la ideología de género. El género ya no es el sexo, ya no es una cuestión ligada a la biología, sino que es una cuestión ligada a la propia voluntad, al sentimiento de cada uno, y además cambiante. Hoy puedes sentirte hombre y mañana mujer y pasado mañana hombre de nuevo, o al revés. Y como consecuencia, que se acepten en los seminarios y que sea posible llegar al sacerdocio personas que son físicamente mujeres, pero que se declaran hombres porque se sienten hombres, es decir, personas transexuales. Los transexuales podrán ser ordenados sacerdotes, aunque físicamente sean mujeres, y naturalmente
una vez ordenados sacerdotes, dicho más propiamente, una vez ordenadas sacerdotisas, pueden volver a decir sin ningún problema que han cambiado de nuevo de sexo porque han dejado de sentirse hombres y empiezan otra vez a sentirse mujeres. Uno de los obispos alemanes, de los pocos que han decidido seguir siendo católicos, ante esto ha recordado que recientemente la Iglesia anglicana acaba de ir a un cisma por la aprobación de las bendiciones a las parejas homosexuales. Y que lo que han aprobado en el sínodo alemán es muchísimo más que todo eso. Y eso que la Iglesia anglicana es el modelo perfecto, el modelo acabado de esa mal llamada tolerancia, según la cual tú puedes creer y hacer lo que tú quieras con tal de que no te metas en lo que creen y hacen los demás. Pues ni siquiera esa tolerancia anglicana ha evitado la ruptura dentro de esa comunión eclesial cuando han decidido aprobar en Inglaterra las bendiciones de las parejas homosexuales. Este obispo alemán ha dicho, esto es mucho peor que aquello, y ellos han ido a un cisma. ¿Qué va a pasar con nosotros? Esa es ahora mismo la cuestión. Ya no se trata de que algunos cardenales del Vaticano del máximo nivel, tipo Parolin o Ladaria, por ejemplo, intervengan, porque ya lo han hecho, y no les han hecho absolutamente ningún caso. Ahora es el momento de que intervenga el ministerio petrino. Es decir, es el momento histórico en el cual el Santo Padre, en función del ministerio petrino que tiene él y solo él, y ninguno de sus cardenales tiene, aunque hablen en nombre de él y por mandato de él, es hora de que el Santo Padre, haciendo uso del ministerio petrino, que tiene el deber de confirmar en la fe a sus hermanos, de mantener la fe que han recibido uno tras otro los pontífices desde San Pedro, es el momento en que se intervenga. Es imprescindible que haya unas normas claras y unas prohibiciones absolutas, de forma que quede manifiesto, que quede claro, sin ningún tipo de duda, que todo aquel obispo que ejecute lo que ha aprobado el sínodo alemán queda inmediatamente destituido. Los 4 años que se perdieron con Lutero no pueden perderse ahora. Estamos en un tiempo donde las comunicaciones son infinitamente más rápidas que en la época de Lutero. Si no se actúa de forma rápida y tajante, repito, por aquel que tiene el ministerio petrino, muchos van a considerar que esa inactividad es un permiso tácito para que se haga lo que ha aprobado el sínodo alemán. Inmediatamente empezarán a aplicarse lo mismo, las mismas cosas, en Bélgica, en Suiza, en Estados Unidos e incluso en algunos sitios de Latinoamérica. No me cabe la menor duda. Y lo que ocurrió con la herejía alemana de Lutero es poco comparado con lo que puede suceder ahora mismo. Creo que hay que seguir rezando mucho, pero me parece que en este momento ya no es suficiente la oración. Ahora es el momento de actuar, y de actuar por parte de aquel que tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué harán los cardenales y los obispos el día que haya sacerdotisas trans celebrando misa? ¿Y qué harán los fieles? Todo el mundo se va a callar como muertos. Hasta ese punto de pasividad habremos llegado. Hay que rezar y hay que actuar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias www.catolicosonline.org.
Seguiremos informándole de lo que va sucediendo en la Iglesia hasta la semana que viene, si Dios quiere.